Le damos la bienvenida a todos. Hermana Carmen, saludos ahí a todos de Huachapán. Me da mucho gusto verlos que pudieron llegar a tiempo para la clase. Ok, como le está diciendo los hermanos, vamos a terminar, ya estamos para terminar el capítulo 13, pero todo el libro de Hebreos. Okay. Y estamos terminando, el versículo 20 fue clave, ¿verdad? Porque varias frases ahí, que en cada una de ellas es un estudio. Okay. Duramos 2 domingos en esto, pero ahora vamos allá un poquito más rapidito, ¿verdad? Y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, okay, ese Dios nos dice en versículo 21, el mismo Dios nos va a hacer aptos. Okay, Hebreos 13:21, os haga aptos en toda buena hora para que hagáis su voluntad. Okay. Haciendo Él en vosotros, pude haber dicho nosotros, pero como está escrito en la carta, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Okay. Y luego termina ahí, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Okay. Y básicamente ahí termina la carta, aunque ya los últimos 3 versículos simplemente es la salutación, que es bien cortita, no mencionas sino solamente a Timoteo. Okay. Vamos a concentrarnos en la palabra aptos. Okay. Esta palabra se encuentra no muchas veces, pero extensiones de la palabra apto se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento especialmente. Okay. Y cuando ahí habla de aptos, está hablando de estar perfectamente ajustados. Es una palabra en el griego, uh, katartixo, que significa plenamente completos. Okay, que viene siendo plenamente y completos casi la misma cosa, pero son dos palabras que se juntan. Okay. Plenos y completos. Okay. Y otra vez, ¿verdad? Encontramos esa exhortación a madurar. Okay. A madurar. Cuando uno se bautiza, no sale del agua completamente maduros. ¿No? Que salimos de las aguas del bautismo, así como entramos, como quien dice, físicamente, mentalmente, emocionalmente, todo eso. La única diferencia es que salimos perdonados. Okay. Y desde ahí Dios empieza a trabajarnos. Okay. Él es el que te va a trabajar. Es lo que está diciendo en versículo 21. Okay. Haciendo Él en vosotros. Okay. Y es bien importante porque si te dejas, te va a hacer apto un hombre. Te va a hacer el hombre apto a su manera. Y tú no quieres eso. Tú quieres que sea Dios el que te hace apto para que hagas su voluntad. El cristianismo, ni qué hablar del cristianismo, que está completamente alejado de Dios. Y la escritura habla más bien del discipulado, disciplina, el discípulo, okay, el discípulo de Jesucristo. Okay. Y la única manera para recibir la disciplina del Señor es, como dice allí, para que hagáis su voluntad. ¿Ok? ¿Y qué es su voluntad? Yo creo que la mayor parte de nosotros cuando bautizamos, cuando fuimos bautizados, teníamos un conocimiento bien reducido de lo que es la voluntad de Dios. ¿Okay? Supimos que cuando nos bautizamos está escrito, ok, ¿por qué nos bautizamos, verdad? Pero no sabemos qué es el deseo de Dios, qué es la delicia de Él. ¿Ok? Y a través de la escritura empezamos a darnos cuenta cómo piensa Dios. Okay. Y cómo vamos a reaccionar en diferentes situaciones. Okay. Y como ya les mencioné, la palabra de Dios está escrita a gente religiosa. ¿Ok?
No está escrita a los ateos. No hay 2 o 3 versículos en el Antiguo Testamento que habla de los incrédulos. Dice, el que dice que no hay Dios es un insensato, ¿verdad? El que dice que no hay Dios, dice que es una persona insensata. ¿Por qué? ¿Para qué? Así es que la escritura está escrita a gente religiosa, ¿ok? Pero equivocada, ¿ok? Todo lo que tienes en la palabra de Dios es corrección tras corrección de gente religiosa, ¿ok? Sí, buen punto. ¿Y sí? Primera, Isaías 1 dice, ya no me traigan sacrificios. ¿Quién ofrece sacrificios? Los religiosos, ¿verdad? Ya no me traigan música, ya no me traigan incienso, no me traigan nada de esas cosas, estoy así, dice. Ya no las aguanto. Es como humo en mis ojos y mis narices. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dice Dios, yo quiero hablar contigo. Sentémonos y hablemos, ¿verdad? Sí. Hay que sentarnos, hay que hablar. Y cuando te sientas y escuchas a Dios es cuando te vas a dar cuenta. Y mucha gente no le tiene miedo a la palabra de Dios. Inclusive gente religiosa le tiene miedo a Dios. Tiene miedo a sentarse y leer. Porque me va a pedir algo que no estoy preparado para darle. Okay. Es más fácil darle un poquito de dinero. eh, es fácil reunirme ahí unas 2 horas a la semana, 3 horas. Eso es lo más facilito. Pero Dios le dice, sentémonos, hay que hablar. Dice, si tus pecados son rojos como el carmesí, serán blancos como la lana blanca. Dice. Pero tenemos que hablar. ¿Okay? Y hasta la fecha sigue siendo escrito para personas religiosas y es lo mismo, ¿no? Es corregirnos y corregirnos, ¿Sí? ¿verdad? Sí, el problema no ha cambiado, No sí. cambiaron. Pero Ajá. si tenemos una actitud, vamos a dejar que Dios nos trabaje. O sea, lo menos que las personas que reconozcamos, o sea, personas como nosotros que tenemos el consciente que reconozcamos esto y lo apliquemos en cada uno de nosotros, estos son los que vamos porque sabemos que estamos seguros que Dios nos está cuidando, nos está haciendo aptos para llegar a su presencia, ¿no? Ok, vamos a ir a Lucas 12. Okay. Yo pretendo que puedo leer, pero vamos a ver. Lucas capítulo 12 y es el versículo 62. Okay. Y aquí el Señor está corrigiendo un entusiasmo que muchas veces digo que nosotros podemos exhibir. Okay. Lucas 12. A lo mejor no es ese, pero ahorita lo vamos a encontrar. Ok. Okay. Pero por ahí va. No sé, pero por ahí va. No es aquí. Ahorita lo encontrar. Pero, primero vamos a Efesios 4. Okay, Efesios 4. Y esta es lo que pasa con estos ojitos. Pero vamos a Efesios 4. ¿Y qué nos quiere leer? Del versículo 14 al 15. La hermana María Esther nos puede leer, por favor. Sí, hermano. 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es que tenemos que crecer, ¿verdad? Tenemos que crecer para que no seamos engañados. Okay. Sí. Ahora, no es algo
no estoy exagerando cuando digo que hay gente que tiene una estrategia para engañar. ¿Ok? Porque la religión viene siendo el negocio más lucrativo que hay en el mundo. ¿Ok? Y hay gente que, si no me creen, métanse ahí al internet para que vean todo lo que está pasando. ¿Ok? Y, y ah, yo no sé cómo la gente es tan ingenua, ¿verdad? Para que no pueden ver que les están robando con los ojos abiertos. Les están robando. ¿Ok? Y Dios no quiere nada de nosotros. Si te quitan dinero es una cosa, pero si te arruinan el alma, ¿verdad? Ya es otra cosa. ¿Ok? Y tu salvación. Ajá, ajá. Entonces aquí lo que está diciendo, ¿verdad? Que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Ok? Y Dios entiende cuando uno empieza así, es uno. ¿Ok? Para acá y para allá, que está acá y para acá y está así. Pero tenemos que llegar al momento donde no vamos a dejar que nos enseñe solamente Dios. ¿Ok? Y hay hermanos en la iglesia también, ¿verdad? Porque habla ahí de la iglesia, ¿verdad? Que hay hermanos que te pueden enseñar buenas cosas, que te animan a las cosas buenas. ¿Ok? Y pues hay que buscarlos, ¿verdad? Pero siempre recordar, ¿verdad? Que lo que nos van a enseñar es una opinión. El mejor consejo que te puede dar alguien, lee tu Biblia. Es el mejor consejo. ¿Ok? Y luego platicamos, lee estos capítulos, lee esto y luego platicamos. ¿Ok? Pero claro, tenemos que tener el deseo de conocer su voluntad. ¿Ok? Y entonces, como está hablando ahí de ser aptos, el Señor habló de eso cuando vinieron, le dijeron, Señor, te queremos seguir, ¿verdad? Y uno dijo, bueno, dice, déjame ir a despedirme de mis familiares. Y lo vengo y te sigo. Y Jesús dijo, ese ya no va a regresar. No, dijo, cualquiera que toma el arado, pone mano al arado y mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Ok? Yo, pues en el rancho me tocó a arar. En el caso de la escritura, ¿verdad? Eran animales. Yo tenía un tractor. Pero me acuerdo yo que cuando yo miraba para atrás por cualquier cosita y cuando regresaba mis ojos otra vez a donde iba, ya iba chueco. Ya iba chueco. Y a veces los surcos salían así. Pues cada vez que me asomaba para ver que una piedra o lo que sea, ya el tractor agarraba otro camino. Y lo mismo en el tiempo del Señor cuando tenía los güeyes, que va a trabajar, tiene que tener sus ojos enfrente. ¿Dónde va? Y el Señor le está diciendo al muchacho ese que tengo que ir a enterrar a mi papá o que tengo que ir a despedirme de mis amigos. Dice, no, no mires para atrás, mira para frente. Porque el que mira para atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Ok? Entonces ya lo que tenemos aquí son escrituras que para nosotros quizás es un poco severas, pero son verdaderas. ¿Ok? Son verdaderas. Tenemos que mantener los ojos hacia adelante. Y aquí esta palabra, como les dije, la palabra aptos, es esta palabra en el griego que significa plenamente completos. ¿Ok? El Mesías, nuestro Señor, en Él somos trabajados. El Señor te trabaja, te va a trabajar. Te va a trabajar hasta que seamos una pareja ajustada. ¿De qué estoy hablando de una pareja ajustada? Bueno, lo que dice allí, versículo 21. Haciendo Él en vosotros, ¿ok? Tú y Dios. Es la pareja. ¿Ves? Él está perfecto, ¿ok? Pero tú no. ¿Ok? Pero ya cuando el Señor está en ti, van a ser una pareja. ¿Ok?
aptos, ¿ok? Para toda buena obra. Toda buena obra. ¿De qué obra está? De todititas las obras. Toda, cualquier cosa, tu familia, eres papá, mamá, eres hijo, hija, hablando de la familia, ¿verdad? Cualquier cosa, trabajador, donde quiera, vas a hacer una buena obra. Tú y el Señor van a hacer esa pareja. Y el Señor habló en el Mateo capítulo 11, ¿verdad? Dice que todos los que están cansados, que vengan a Él. ¿Sí? Y dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es un yugo? ¿La carga? ¿Mande? ¿La carga? No, un yugo. Un yugo era esa pieza de madera. Todavía las hacen de madera. Y tenía para dos bueyes. ¿Ok? Casi siempre eran dos bueyes. ¿Ok? Y Jesús dice, tomen mi yugo. Entonces tú vas a tomar el yugo, ¿verdad? ¿Y quién es el otro? El otro güey no, pero ¿quién es el otro que va a ir contigo jalando la carga? El que dirige, ¿no? Dios. Dios. Sí. Que dirige. Ok. Entonces, la idea pues es esa, que no vas a jalar tú solo, él va a jalar más que tú siempre. Okay. Pero él dice, toma mi yugo. Okay. Y dice que su yugo, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pues, ¿cómo voy a descansar si me voy a poner a trabajar? ¿Sabes qué me hizo recordarme? O sea, cuando dice, lleva mi yugo, o sea, fue su crucificación. Todo lo que decía, como dice Jesús, este es mi yugo más pesado que este, no hay más. Ahí empieza. O sea, eso lo que se me vino hacia la mente, dice, o sea, cuando él dice, toma mi yugo, que sufrió más que todo lo que pasó. Dice el 20:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate, para ese Ahora, si tú te dejas, un hombre te va a poner una carga. sí, ¿Ok? un terrenal. Sí, y esa va a estar más pesada. Y Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el Señor vino a este mundo para descargar lo que el hombre ha puesto sobre ti. Y Él te va a cargar lo de Él. ¿Ok? Te va a quitar lo que los hombres, por ejemplo, dice el Señor, ¿verdad? Que los escribas y fariseos les ponen cargas pesadas a ustedes. Pero ellos no la quieren cargar. ¿Ok? Ellos no la quieren cargar. Es fácil para que te echen un montón de piedras en tu costal, en tu mochila, ¿verdad? Pero ellos no. Y Jesús dice, yo vengo a vaciar tu mochila, la carga que traes, que son puras piedras humanas, cargas que no te van a acercar a Dios. ¿Ok? Y el Señor empieza a hablarles. Y lo que está hablando aquí Jesús es de que yo te voy a enseñar a ti las cosas espirituales. ¿Quieres ponerte bien con Dios? Pues dice, pues tienes que ofrecer un animal. Y hacer esto, dar el diezmo y todo aquello. Y Jesucristo viene hablando de una carga espiritual. Que en esa es donde ponemos nuestra atención. La carga de los hombres, olvídalas. ¿Okay? Yo me acuerdo cuando en la iglesia católica, ni modo, ¿verdad? Pues así era. ¿Okay? Yo quería los dulces y ahí estaba hincado 8 horas, hincadito allí. Y qué haces, chica, aquello, ¿verdad? Por la bolsita de dulces. Pero eso no para con tu juventud. Ya de grande te van echando más carga, más carga. Okay. ¿Quieres sacar a tus queridos de allá de donde están, en el, ¿cómo se llama? Ya ni se menciona tanto, el purgatorio. Esas eran cargas de hombres. Y todavía gente sigue siendo la carga de gente. Y cuando te das cuenta en la palabra de Dios que el purgatorio no existe, mira, la mochila queda vacía. ¿Verdad? Queda vacía. Sí. Entonces, estamos hablando aquí de caminar
con el Mesías, ¿ok? Para que seas aptos, ¿ok? Perfectamente ajustados para toda buena obra, ¿ok? Ahora, en el versículo anterior habla de la sangre del Señor, por la sangre del pacto eterno, ¿ok? El Dios de paz nos perfecciona. Él es el que te va a perfeccionar. Cuando llegamos al Señor, somos como un pedazo de leña bruta. ¿Ok? Y el Señor nos corta del árbol, ¿verdad? Usando la figura, el árbol de este mundo, y te empieza a formar. Te quita la cáscara, te pule, y al fin nos pone el lacre. ¿Ok? Ustedes han visto unas cositas que he hecho yo de pedazos de madera que otra gente tira o un pedazo de árbol, ¿verdad? Y hago una cosita con ella. Ahí es lo que tengo que hacer. Agarro el buffer y ahí lo estoy puliendo y todo, ¿verdad? Y luego le hago lo que le voy a hacer. Le pongo un nombre o le pongo algún diseño y luego ya le damos otra pulida y y luego le echamos el lacquer y listos. Y la gente dice, ¿y eso dónde lo lograste? Lo tiraron. Cortaron un árbol y lo tiraron. Y así es como con Dios con nosotros, ¿verdad? Nos corta el mundo y nos empieza a trabajar. Y en la lección del hermano Juan es lo que quería enseñarnos. Así fue la historia de Abraham. Que poco a poco el Señor lo trabajó, fue trabajando. ¿Okay? ¿Qué sería de Abraham sin que Dios lo trabajara? Pero Dios supo cómo trabajarlo, cuándo ponerlo a la prueba, ¿verdad? Y vemos la vida de Abraham, que no era una vida perfecta, pero llegó a ser un hombre maduro, ¿no? Cuando Dios le dijo, dame tu hijo, te lo doy. Creyendo él, dice Hebreos, que si lo mato, me lo tiene que resucitar. ¿No? Ahí en Hebreos La capítulo. esperanza. Sí, ya estaba maduro. Anteriormente no tenía esa confianza. No. Okay, pero ahora ya. Okay. Ujú. Ahí en Hebreos capítulo 11. Y Dios esperó hasta que tuvo 100 años. Porque si se lo da muy pronto, no me lo va a regresar. No va a estar maduro para que pase esa prueba. Dios quería estar seguro, ¿verdad? Y no solamente se hace la prueba para que Dios entienda, sino que la prueba se hace para que tú entiendas. ¿Okay? Todos los maestros, los profesores de escuela, yo sé que la Rosy todavía tiene a la Sofía, otros ya salieron de la escuela, pero cuando el maestro o la profesora dice, el viernes que viene les voy a hacer prueba, ¿verdad? Pero el profesor no les va a hacer una prueba que él sabe que no la pueden pasar, sino que la prueba va a estar basada en todo lo que les ha enseñado. Y él sabe que alguno va a agarrar un 10, uno o dos. Los demás van a dar un 8, un 6, un 7 y unos van a reprobar, ¿verdad? Pero le va a dar una prueba porque él invirtió tiempo, ella invirtió tiempo para que ellos aprendan y si pasan la prueba, me puedo pasar al siguiente paso. Puedo irme al otro, ¿ok? Y así es como Dios pone a prueba a Abraham. Y a veces pasa y a veces no pasa. Pero una cosa que Abraham nunca perdió la esperanza. ¿Okay? Pero lo fue trabajando hasta que ya llegó a un hombre perfecto. Y Dios le dice, dame tu hijo. Ahí está. Dice aquí en Hebreos capítulo 11, dice el versículo 17, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac
y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Si lo mato, me lo va a resucitar. Entonces Abraham creía en la resurrección. Algo que pues nosotros el Día de los Muertos, si acaso todavía visitamos a nuestros muertos, vamos al cementerio, ¿verdad? Pero no esperamos que alguien va a venir y va a resucitar a alguien. Nadie ha resucitado en Mexicali, nadie. Y la muerte tiene un poder sobre nosotros. ¿Okay? La muerte tiene un poder, pero dice en la carta de Pablo, dice que el que cree en Cristo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? ¿Okay? Porque sabemos que el Señor nos va a resucitar entre los muertos. ¿Okay? Y y esa es cuando llegas a ese punto es porque ya has llegado a una madurez. ¿Okay? Pase lo que pase en este mundo, tienes esperanza, va a estar bien, va a estar bien. ¿Okay? Ahora dice ahí para que hagáis su voluntad. O sea, cuando está hablando de voluntad, está hablando de su deseo, ¿okay? De su delicia. ¿Okay? Y a veces no tenemos la información precisa. ¿Qué haré en esta situación? ¿Qué voy a hacer? ¿Okay? Pero tenemos toda la escritura. ¿Okay? Y ahí en la escritura no va a ser un caso igualito el que tienes tú, pero son humanos, somos humanos. El mundo no ha cambiado mucho. ¿Okay? ¿Cuáles son los problemas que tenemos hoy en día? A ver, ¿qué es un problema que tenemos hoy en día? La economía. Ok, economía, ¿qué otra cosa? Violencia, Violencia, ¿otra cosa? asesinatos, Violencia, asesinato, la misma. ¿Otra? secuestros, ¿Eh? secuestros, hermano. No, el secuestro es parte de la... ¿Qué tal si le digo el sexo? Ujú, sí, ¿Sí, verdad? sí. Ujú. La No droga, queremos que nuestros hijos tengan sexo antes de casarse, sí. ¿ok? Pero es unos problemas grandes. La pornografía, ¿no es cierto? Sí. ¿Había eso ahí atrás? ¿Había fornicación, adulterio ahí atrás? Sí, Sí. sí, sí, ¿Droga? también. ¿Droga? Ujú, Es lo que provoca mucha violencia. ¿Droga? ¿Había drogas ahí atrás? sí, Sí había. sí. ¿Qué otra cosa? Corrupción. Andamos buscando nomás a un campeón para México, nomás queremos un campeón, uno que salga, uno que no tome cohecho, ¿verdad? Allá está atrás. ¿Problemas en la casa? ¿Tenemos algo que nos puede guiar allá atrás? Pues nomás miramos la familia de Jacob, ¿verdad? Le nació José, ¿verdad? Sí. Y dijo, este es el que yo estaba esperando, dijo mi esposa, Raquel. ¿Y qué hizo con él? Lo cuidó, lo estudió, lo estudió. Lo Consintió, Lo consintió. y sus hermanos le tuvieron odios porque era el preferido de su papá. Y por eso lo... No tuvo cuidado Jacob con eso. Tenía que tener cuidado. ¿Ves? De lo que va a pasar si él le da preferencia al chamaco. Y lo del chamaco era bien pone dedo, chismolero. ¿Verdad? Guiado por Papá, aquellos andan allá emborrachándose, haciendo cosas así, cosas peor. Dijo, cállate, no anda diciendo eso. Nadie quiere un chismolero. ¿Quién quiere un chismolero? Ay, sí, sí. En la cárcel, si haces chisme, ¿qué pasa? Ajá. ¿O pones el dedo a alguien? ¿Qué?
Juegan soccer con tu cabeza. ¿Sí? En la cárcel no puedes ponerle el dedo a otra persona. Esos son problemas de familia. Ahí la Biblia está, te va a decir. La familia de David. Pero no estamos como que no tenemos información, sí. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Okay? En esto, en aquello, tenemos ahí en la escritura para guiarnos. ¿Okay? ¿Qué es el deseo de Él? En Mateo 7:21 tenemos a personas religiosas, otra vez, ¿verdad? 7:21. Lo que vamos a leer un poquito más para atrás. Versículo 21 dice, bueno, ahí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sí, estamos en Mateo capítulo 7:21. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo aquel que me dice Señor, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y puedes tener todo el lenguaje religioso. Al fin de cuentas, lo que cuenta es si estás haciendo su voluntad o no. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No, Jesús no dice esto como que la voluntad de Dios es un misterio, no puedes entenderlo. Claro que lo puedes entender. ¿Okay? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Gente religiosa, ¿verdad? No los conozco, dice. Apartados de mí, hacedores de maldad. Así es que, si conoces la voluntad de Dios, no vas a hacer cosas malas. ¿Okay? Aunque para otra gente se mire mal, ¿okay? Tú estás seguro que estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Okay? Ahora, en Juan 6:28 al 29, le preguntaron, Señor, ¿qué haremos? ¿Okay? Juan capítulo 6, 28 y 29. Y esta es una escritura que, en mi opinión, la hemos sacado tan fuera de su contexto y Juan capítulo 6, 28 y 29. El Señor había alimentado a la gente. Le dio de comer a, creo que 5,000 personas, ¿no? 5,000 hombres y las mujeres, eran una gran multitud de gente que comieron y luego el Señor cruza el mar de Galilea, yo creo que para descansar, ¿okay? Y ahí viene la gente detrás de él, buscándolo, ¿okay? Dice en versículo 25, y lo hallaron al otro lado del mar. Le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Te nos escapaste. Respondió Jesús y les dijo, de cierto digo que me buscáis, me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron. Por eso me buscan. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, al cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Del versículo 29, el versículo clave. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él, ha enviado. ¿Okay? Creer
en aquel que Él ha enviado. ¿Quién lo envió? El Padre no. Creer en Jesús. Y muchos piensan que, ok, vamos a ver qué dice Jesús. Y nomás estudian el Nuevo Testamento. Es todo. Pero no toman en cuenta el Padre, que es la voluntad de mi Padre. Porque es lo que dice Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre. Ok. Pues yo no sé qué es la voluntad, yo nomás sé lo que tenemos en las cartas del Nuevo Testamento, no. La voluntad de mi Padre. Yo quiero saber todo de Jehová, todo. Y Dios nos ha dado toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Okay? ¿Para qué? Para todo, para toda buena obra. Que ahí está. ¿Okay? Toda la vida de los apóstoles solo conocían al Padre. Los apóstoles, nomás conocían al Padre. A Jesús todavía no lo conocían, por eso tienen que conocerme a mí, porque Él me envió. ¿Y cómo vamos a conocer al Hijo si no conocemos al Padre? Así es. El Hijo se va a parecer al Padre. A veces en la fisonomía física se parece al papá, pero más bien es la fisonomía interior. En eso se parecen. Y me acuerdo que ya les he contado, pero hace mucho que no lo he contado, de que unas mamás las pusieron detrás de una cortina y a los hijos y a las hijas las pusieron detrás de la cortina y los padres nomás podían ver los pies de los niños. Es todo los puros pies, la puntita de los pies, todo lo que podían ver de sus hijos. ¿Crees tú, Rosy, que tú pudieras saber quién es la Sofi nomás por sus pies? Unos padres no. Unos padres no pudieron escoger a sus hijos. ¿Por qué? Porque no les lavaban los pies, no les cortaban las uñas, otra persona se encargaba o los ignoraban. ¿Okay? Pero así debemos de conocer al Señor. No estamos hablando de un cuerpo físico, conocer cómo era Él. Muchas veces dice la gente, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿No? Pero Él no trató no tuvo familia, no trató con la droga, ¿no? Pues, no sé, pero si lo conoces vas a saber qué hacer en esta situación. ¿Okay? Vas a saber. Así es que la ignorancia del Padre es enorme hoy en día porque no conocemos. Pues conocemos parte de Jesús, pero no conocemos al Padre. ¿Okay? Porque tenemos esta actitud mala, o sea, negativa del Antiguo Testamento. Ahora, en Juan 5 y versículo 39, el Señor dice escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Pero mira, hay un propósito para escudriñar la Escritura. Hay un propósito. Dice el versículo 37, también el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Aquí viene el problema. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces, ellos todos los sábados leían la Biblia, leían el Antiguo Testamento, oían la palabra, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, todo. Cada sábado se pasaban todo el día leyendo, ¿verdad? Pero dice Jesús, pero no oyen al Padre, ni pueden entender. La palabra ver en vistas significa entender.
Porque si lo hubieran entendido, hubieran oído a Dios, hubieran entendido que Dios estaba hablando de su Hijo, estaba dando testimonio de él. Versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece, ahí está el error, que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Tú crees que leyendo la palabra de Dios te va a dar vida eterna? Si tú haces lo que dice allí que tienes que hacer y cumplir con esto y cumplir con aquello, ¿tú crees que eso te va a dar vida eterna? Y ellas son las que dan testimonio de mí. En todo lo que está escrito en los mandamientos de Dios, todo lo que encuentras allá atrás, ¿verdad? Dios expresándose en estatutos y mandamientos, está hablando de su Hijo. Y por eso dicen, no le pusieron atención. Está hablando de su Hijo. ¿Ok? Dan testimonio de mí. ¿Ok? Y por eso dice en versículo 40, por eso no quieren venir a mí. No quieren venir a mí. Es más fácil cumplir con las reglas. Peco, sacrifico un animal. Quiero acercarme a Dios, pues ayuno, voy a ayunar un poquito, ayuno un poquito más. Voy a cumplir mis votos, voy a pagar el diezmo y cosas así. Dice Dios, todo eso da testimonio de mí. Tienen que poner atención. Ok. Entonces dice ahí que ellos dan testimonio de mí. Ellos no creyeron en el Señor. ¿Hasta cuándo? Dice, no. ¿Eh? Hasta que resucitó. Entonces sí creyeron en Él, pero antes no. Teniendo las escrituras, no creyeron en Él. Hasta que no resucitó. Dice Juan en el capítulo 2 que cuando dijo el Señor, destruí este templo y en 3 días lo levanto. 40 y tantos años y Él lo va a levantar en 3 días. Dice ahí que después de la resurrección. Juan capítulo 2, ajá. Dice, dice el versículo 21 del 2:21. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es Hechos 2, 21, 22. Hasta que no resucitó entre los muertos, entonces, ya, ok, ya, y ahora sí lo podemos oír en la palabra. Okay, ahora sí, ahí estaba todo el tiempo. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel para que levantaran el tabernáculo, les estaba dando Dios a los israelitas, les voy a dar un croquis del cuerpo de mi hijo. Y yo no veo eso en todo lo que, en las instrucciones. Pero cuando empiezas a poner atención, te vas dando cuenta. Ese tabernáculo, sí es un cuerpo y tiene un corazón. ¿Okay? Y dice que ellos no entendieron eso hasta que no resultó. Bueno, bendito Dios que tuvo misericordia de ellos y de nosotros. Ok, haciendo Él, dice el versículo 21, haciendo Él en vosotros. Cuando conoces al Señor, tú le vas a hacer campo a Él. ¿Okay? Mismo el libro de Juan, capítulo 14, le vas a hacer campo a Él. ¿Okay? Y Dios busca un lugarcito donde meterse. ¿Okay? Dice ahí Juan 14 y versículo 20 al 23 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El día está en el futuro. ¿Okay? Y van a conocer, dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor,
¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué es una morada? Una casa, un tabernáculo. Vamos a hacer morada con él. Voy a vivir ahí con él. ¿Okay? Y así es como trabaja el Espíritu Santo en nosotros. ¿Okay? No, nosotros no usamos, alguien me estaba preguntando de tatuajes, creo que la Rosy. ¿Okay? No necesitas un tatuaje de una cruz o nada para que la gente sepa que Dios está contigo. ¿Cómo sabe la gente que Dios está contigo o Dios está en ti? Tu carácter, ¿verdad? Tu manera de hablar, El comportamiento. comportamiento. Al que, al que no le tienen misericordia, tú sí le vas a tener misericordia. El religioso, sacerdote, el religioso levita, miraron al hombre tirado, sacaron una vuelta. Esa es como digo, la placa del cristiano, ¿okay? El amor. ¿Okay? Ahora, ya para terminar este versículo, dice ahí, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Dios, haciendo Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Okay. Esta palabra gloria viene de una palabra en el griego que significa cariz, que significa lo que brilla. Cada estrella tiene su gloria, 1 Corintios 15. Cada estrella tiene su gloria, tiene su cómo brilla. ¿Ves? Y el resultado va a ser gloria, pero a Dios, siempre al Señor. Así sea. Dice ahí, por todos los siglos. Por todos los siglos. Conociendo al Señor, tú pondrás tu granito de arena en tu siglo. Conociendo al Señor. Quizá tú eres el único en tu casa, el único en tu trabajo, el único, donde quiera que te encuentres, el único cristiano en tu tiempo, porque es el tiempo que Dios te ha dado, nos ha dado a nosotros. Y con tu fe, tu conducta, con tus obras, vas a dar gloria a su nombre. Vas a dar gloria a su nombre. Después de nuestra muerte, deseamos que otros, nuestros hijos, den gloria en el siglo de ellos, por los siglos de los siglos. Siga. ¿Okay? Entonces tenemos tarea, ¿verdad? Sí, tenemos tarea. Amén. ¿Okay? Pero gracias a Dios que no estamos sin esperanza. ¿Okay? Ya para terminar, versículo 22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Reconoce que esta carta es una exhortación fuerte. ¿Okay? No tanto una advertencia, ¿okay? Pero sí tiene palabras que se inclinan a una advertencia, pero es una exhortación. ¿Alguien nos puede ayudar, hermano Juan, qué es una exhortación? Como animarnos, Animar. animarnos Ajá. a hacer lo que han aprendido, ya sea con usted dijo, si has aprendido algo de Dios, permítelo, anima a la gente que está atrás, que a lo mejor ni lo conocen. Aunque la exhortación también puede ser un tipo de regañada, ¿okay? Donde te está hablando fuerte,
te está regañando. Y en el capítulo 2 se habla, ¿verdad? Que no despreciemos la disciplina de Dios. Y él reconoce que esta carta es una carta de disciplina, exhortación fuerte. Él reconoce eso. ¿Ok? Y él dice que, por eso la carta está cortita, 13 capítulos y está cortita. No está muy larga. O sea, Pero sí está fuerte. todavía le faltan palabras a este hombre. Que todavía puedo escribir más, dice, pero pues os he escrito brevemente, fue rápido esto. Yo creo que dice que fue rápido porque el tiempo que se escribe la carta de Hebreos era un tiempo difícil. Faltan 2 años o menos para que el templo sea destruido. Y hay mucha persecución, especialmente hebreos contra hebreos. ¿Okay? Hebreos contra hebreos. ¿Okay? No estamos hablando de romanos contra hebreos, ni gentiles contra hebreos, sino que familia contra familia, hebreos contra hebreos, ¿ok? Y se va a intensificar más, tanto que se acerca el día de la destrucción, porque van a empezar, ya empezaron los ejércitos, empezaron en el año 66, ya empezaron a tomar las ciudades fortalecidas, y los romanos decidieron tomar Jerusalén como la última ciudad que vamos a tomar. O sea, la vamos a dejar allí. Quitaron todas las ciudades fortalecidas alrededor y lo ya. Y durante ese tiempo, los hermanos tenían que correr y huir. Porque, ¿qué? ¿Vas a defender Jerusalén? ¿El monte de Dios? ¿Sí o no? Jesús, ¿qué les dijo? Huyan a las montañas. No la defiendan. Que no se encuentre ni un cristiano dentro de ahí. Pues no la voy a defender. ¿Sabes? Apártenme para acá. Tú, yo sí la voy a defender. Ok, tú puedes vivir. Tú lo vas a defender. No la apártenme también. Esa era la persecución que estos hermanos estaban sufriendo. Y era, padre se levantará contra hijo, hijo se levantará contra padre, la nuera se va a levantar contra la suegra. Eran familiares, se estaban entregando a sus propios familiares porque habían dejado la fe. O sea, la fe de ellos, o sea, la fe de la familia. Y se habían entregado a este charlatán que se llama Jesús de Nazaret. Así pensaban de él. Cuando quisiera preguntar sobre eso que dices de los padres y los hijos, mucha gente lo aplica mal entonces, ¿verdad? Porque dice que se van a levantar entre la misma familia. O sea, padre e hijo, o si... Ya había pasado antes. Ajá. Cuando destruyeron el templo de Salomón, Ajá. es lo que pasó. ¿Ok? Y Jesús dice, va a pasar otra vez. Pero eso era por seguir a Jesús, ¿Sí? no entre las familias en sí. ¿O sí? No, pues, ¿Se puede aplicar o cómo? familias de sí, no entiendo. Como por ejemplo, que hemos visto que se ha visto en la televisión, en las noticias, que los hijos matan a los padres y los padres matan a los hijos. Bueno, Eso ya es otra cosa, ¿no? Sí, es otra cosa. O sea, pero muchas religiones, aplican mal ese Sí, texto. porque Lo aplican mal. sí, el contexto El contexto es que judíos que practican su religión sí. van a entregar a sus hijos. Sí. Y todavía los musulmanes hacen eso. Si tú eres musulmán allá viviendo en Irak o Irán, allá, y tú dejas el Islam y dices, voy a huir a los Estados Unidos. Sí, a Estados Unidos te van a dar asilo. Te dan asilo en Estados Unidos si vienes huyendo de ese tipo de persecución. Pero no creas que allá se les va a olvidar. No, ¿no? ¿No? Porque Sí, un tío o un hermano de la muchacha también se va a migrar. No con un solo propósito. Para matar. Y tenemos a muchos en las cárceles ahorita en Estados Unidos que están haciendo tiempo en la cárcel porque se vengaron de sus hijos, sus hijas, o una prima, o una sobrina que violó la doctrina del Islam. Pero muchas religiones sí la aplican y eso se les enseña.
Ajá. Pero los judíos es lo que era una cosa corriente con los judíos. Okay. Ya no, pues no tienen templo. No tienen Pero aquí, templo. o sea, para que ese tipo de enseñanza está mal porque o sea, Primero en su contexto. en su contexto, Sí. sí. Ok, entonces el hecho de soportar, dice aquí, esta exhortación, el hecho de soportar disciplina es uno de los temas que estamos estudiando en Proverbios, ¿verdad? Vamos a repasar bien rápido allí en Proverbios capítulo 15, 5. Y yo sé que los hermanos que reciben esta carta, ellos tenían muy presente, en todas las cosas tenían muy presente el libro de Proverbios. Sí, Proverbios 15, del 5, y ese me tocó a mí. Dice, y el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Okay? Y el versículo 10, la reconvención es molestia al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El que deja el camino, ¿verdad? Y viene uno y lo corrige. ¿Okay? Dice ahí, le molesta que alguien venga y le diga, hey, te saliste del camino, ya no estás haciendo las cosas de Dios. Le molesta. No quiere decir que no va a poner atención. El problema es la segunda parte del 10. Y el que aborrece la corrección, ese va a morir. A nadie le gusta que nos corrijan. Y si aborrece la corrección, pues es una buena chance que vas a morir. ¿Okay? El 15 y versículo 12, ese le tocó al hermano Kiki. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. No quiere que le llamen la atención. Y ya el 15, 31, 32 le va a tocar al hermano Juan José. Yo nomás lo voy a leer. Dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Tienes que humillarte para ser exaltado. Así es que le dice, ojalá que soporten esta carta, ¿verdad? Porque es una carta de exhortación, de corrección, hermanos, del ruego, ¿ok? Y cuando dice ahí, os ruego, ¿qué podemos decir que escribe la carta? Os ruego, dice, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Los amaba, ¿no? Y Sí, el los amor amamos. les escribió la carta, porque miraba Amén. que estaban saliendo del camino. Ujú. Y se les ruego que soportéis la palabra de exhortación. Aunque hasta ahí llegamos con con la clase y podemos ver esta expresión, os ruego, mucho en las escrituras, desde Moisés, David, Nehemías, Pablo, Pedro, una frase llena de sentimiento, porque están corrigiendo, pero lo hacen con amor. Ok, vamos a dejar ahí, si tienen algo que añadirle a la clase, aquí está su chancita. Hermano, Sí, hermano. qué bueno que qué A buena la ver, enseñanza, pon hermano. tu allá. Muchas gracias. Buena la enseñanza y la verdad que al aprender, hermano, que cuando un hermano se está desviando o está fallando, hacerlo con amor, hermano, el trabajo de Dios para hacer volver al hermano al camino del Señor, y para eso pues se necesita amor, como usted dijo, como Dios dice, amor al hermano y amor a las almas. Y la verdad, ¿quién más puede sentir amor, hermano, para sus hermanos que el que sabe cómo cuesta ganar un alma? Lo que Cristo hizo por nosotros, hermano. Y la verdad que por eso es bien importante la enseñanza, porque un hermano que sabe el valor que tiene una persona para Dios y cómo cuesta ganar un alma para Cristo, trata, hermano, de mantener la armonía y el amor, aunque sean hermanos, por decirlo así, un poco ásperos, pero con el amor se trata de tolerar. Y lo que este varón escribió aquí es bien importante para nosotros.
Vamos a despedirnos en oración.